Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a iniciar y vamos a ver el camino hacia la verdadera libertad, en el cual vamos a dar el primer paso. Y vamos a ver qué nos dice la Escritura en Isaías 57, versículo 18. Dice la bendita palabra: he visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. También nos vamos a ver en la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Y dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, ¿de qué necesitamos ser liberados? En este primer paso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿De qué necesita ser liberado? ¿De un trabajo extra? ¿De un temor? ¿De la ansiedad? ¿De la anorexia? ¿De la bulimia? ¿De un divorcio? ¿De un desorden sexual? ¿De perfeccionismo? ¿De masturbación? ¿Depresión? ¿De glotonería? ¿Alguna herida? ¿De culpa? ¿De un abuso? ¿De tabaco? ¿De deuda? ¿De juego? ¿De pereza? ¿De alcohol, drogas? ¿O de mentir? ¿De amargura? ¿De la pornografía? ¿De la inseguridad? ¿La ira? ¿La gritería? ¿De la codependencia? ¿De qué necesita ser liberado? Esto es lo que nosotros debemos de entender, porque para poder ser yo liberado de algo, necesito primero, antes que nada, reconocer que estoy mal en cualquiera de estas cosas. ¿Tienes el perfeccionismo? ¿Quieres tú tener mucha lana? Por eso es que tienes un trabajo extra y te excedes en trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. ¿Te pegó muy duro un divorcio? ¿Hay un desorden sexual? Esto es lo que tenemos que entender, mis hermanos. Ahora, la vida que vivimos anteriormente ya no se compara con la vida que estamos viviendo el día de ahora, que es con Cristo Jesús. Y esta situación, ¿a qué nos conlleva, mis hermanos? Que esa vida anterior en la cual nosotros pues, vivimos en un placer, en un deleite, ¿a qué nos conllevó? ¿A tener deudas? ¿A hacer tranza? ¿A mentir? ¿Tener amargura? De eso necesito ser liberado. ¿Para qué? Para que yo pueda entender que entonces con Jesucristo, que todo esto que yo necesito ser liberado, a Cristo no le agrada que esté en mi corazón. Dice la bendita palabra que todo lo que nosotros tenemos son raíz de amargura por nuestra desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Cristo ya vino con todo su amor, con todo su poder, con toda su luz a nuestras vidas, para liberarnos de este desorden, de esta manera en la cual nosotros vivíamos complacidamente. Y muchos hasta nos sentíamos orgullosos de haber vivido de esa manera, al grado de que muchas de las veces hasta nos sentíamos como que éramos Juan Camaney, ¿no? A mí no me va a pasar, yo no tengo problemas, yo no tengo alcoholismo, yo no soy drogadicto. Hasta que entonces te das cuenta de la gran realidad. ¿Por qué? Porque el pecado te alcanzó. Porque nos podemos comprobar ciertamente
que fuimos engañados. Nuestro desorden de vivir nos engañó. Satanás nos engañó. Y esa situación, ¿a qué nos conllevó, mis hermanos? A tener que caer en una presión, a tener que llegar a un anexo, a tener que llegar a un hospital baleado o golpeado. Y es cuando nos dimos cuenta que el camino que llevábamos no era el correcto. Entonces, nosotros el día de ahora entendemos que Jesucristo ya nos ha tocado, ya nos ha alcanzado. Y entonces Él nos pregunta, ¿de qué necesita ser liberado usted, joven? Usted, señor, usted, señorita, usted, varón, usted, dama, ¿de qué necesita ser liberado? Y es ahí donde entonces nosotros necesitamos comprender que conociendo la verdad nos va a hacer libres. ¿Ok? Entonces, veamos el primer paso a la libertad. Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice en la bendita palabra de Dios, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Wow. Es el paso de la realidad, mis hermanos. Admitir mi incapacidad. Por eso Jesús empieza definiendo el primer paso hacia la verdadera libertad. ¿Cuál es? Bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora, ¿quién es un pobre en espíritu? Y eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Y eso es lo que nos cesa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Reconozco que no soy Dios. Admito que soy incapaz de controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable. ¿Cuántos de nosotros, nuestra desobediencia nos llevó a sentirnos Dios? A sentir que teníamos el control de todo y que yo me la sé y a mí nadie me va a enseñar. Yo no necesito de eso. ¿Por qué? Porque a final de cuentas yo soy el que decido de mi vida, por eso es mía. Y cuando te das cuenta de la verdadera realidad, ya estás embroncado, ya estás endeudado, ya estás alcoholizado, ya estás drogadicto y ya tienes una tendencia que ya no tan fácilmente la puedes quitar de tu vida. ¿Qué pasaba con el alcohólico o con el drogadicto? Gracias, hermano. ¿Qué pasaba? ¿Qué decía? A ver, espérame. Yo no soy drogadicto. Yo en cuanto quiera y en cuando lo diga, yo lo dejo. ¿Y qué pasó? Tuvo que llegar el momento de que la familia tuvo que pedir ayuda, porque entonces el que decía que no era drogadicto, ya no había manera de cómo poder dejarlo. O el alcohol, o las deudas, el juego. Y todas estas circunstancias, todas estas cosas que ya hemos visto. Y esto es lo que nosotros necesitamos comprender y entender, mis hermanos. Por eso es que la palabra de Dios nos dice, reconozco que no soy Dios. Admito que soy incapaz de controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable. Número uno, la causa de mi problema. ¿Cuál es la causa de mi problema? Mi naturaleza pecaminosa. Proverbios 14:12. Dice la bendita palabra de Dios. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Romanos capítulo 7, del 15 al 17.
capítulo 7, versículos del 15 al 17. Dice la bendita palabra de Dios. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Perdón, me equivoqué, leí otro versículo. Perdón, es capítulo 7, versículos, es del 15 al 17. Me faltó leer el 15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Cuánto tiempo tuvimos que pasar para poder entender que el pecado que mora en mí era lo que me llevaba a esa desobediencia? A sentirme yo vanaglorioso, a sentirme que yo era el único en el universo que tenía el control de todo. Y esto es lo que me orilló, hermano, que desafortunadamente, conforme tú vas metiéndote el alcoholismo o la drogadicción a tu cuerpo, lo vas a hacer dependencia. Y va a llegar el momento en que ya no lo vas a poder dejar, aunque quieras. Y entonces, ¿qué tiene que suceder? Que entonces tengo que pagar las consecuencias de mi pecado. Y muchos aquí lo están viviendo a flor de piel, ¿o no? Y nosotros lo vivimos también. Comprobamos exactamente que esta manera de vivir no era la correcta. ¿Por qué? Porque tuvimos que sufrir. Y tanto sufrimiento nos llevó al grado de tener en nuestras vidas el dolor como algo normal, algo que no pasa nada, es normal. ¿Pero por qué era normal? Porque estabas muerto. Los muertos no sienten. Déjalo. El día de ahora que Cristo llega a nuestras vidas, ¿qué sucede? Que entonces ya hay vida, entonces ya soy vivo, entonces el día de ahora ya siento, ya me duele, y entonces empiezo a vivir de diferente manera. Encuentro una ley que hay en mí, que quiero hacer el bien, pero no puedo. Y eso es lo que necesitamos. Entonces, ¿cómo podemos llevar a cabo todo eso? Entonces, la causa de mi problema es mi naturaleza pecaminosa. ¿Y cómo jugamos a ser Dios? Híjole, este es algo que muchas veces todo ser humano lo llevamos. ¿Qué pasó? Yo puedo. Cuando yo decida lo dejo. Cuando yo quiera, no hay problema. Yo lo soluciono en un instante. Pero esa dependencia por el alcohol, por la droga y por todas las cosas, el desorden sexual, la masturbación, la perfección, el trabajo extra, todo eso, ¿a qué nos conlleva? A que entonces lo llevamos como una rutina, como un estándar de vida, en el cual ya si no lo hago, ya no estoy a gusto. Déjenme decirles, hermanos, que había una ocasión en que yo no me sentía a gusto si yo no dirigía, al grado de que ya pensaba que era un trabajo para mí. Y si no lo hacía, me sentía mal. El día de ahora le doy gracias a Dios que el día que si yo no dejo de hacer las cosas que Dios me manda a hacer, ahora ya me siento mal, pero ve la diferencia. Gloria a Dios. Y esto es lo que nuestro Dios de amor quiere, que seamos liberados de ese desorden, de esa desobediencia, de esa rebeldía que llevamos muy dentro de nosotros, pero que no lo podemos entender. ¿Por qué? Porque nuestra mente está cauterizada.
No podemos llevarlo. ¿Por qué? Porque no queremos ver más allá de lo que nuestro mundo de alcoholismo, de drogadicción, de perfeccionismo no te deja ver más allá. Por eso es cuando conoces la verdad te libera, te quita la venda de los ojos y entonces puedes ver más allá de lo que mi Dios de amor quiere que tú veas, con el fin y el propósito de que seas liberado de esas opresiones, de esa amargura, de ese odio, de ese resentimiento, de esa adicción. ¿Para qué? Para que podamos entonces entregarle a nuestro Dios de amor nuestra vida. Y Él tome el control de nosotros. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros? ¿Cómo jugamos a ser Dios? De esa manera. Ahora, ¿cómo podemos nosotros negar nuestra naturaleza? Y tratando de controlar todo por razones egoístas. Negando nuestra naturaleza y tratando de controlar todo por razones egoístas. ¿Cómo lo podemos hacer? Veamos. Punto 1. Tratamos de controlar el temor. Tratamos de controlar a otras personas. Tratamos de controlar nuestra frustración, ¿no? Tratamos de controlar nuestro fatiga, nuestro fracaso. Entonces, esto es lo que debemos de ver. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Veamos cuáles son las consecuencias. Número 1, ser pobres en espíritu. No miento, espérame. Así es ser pobres en espíritu. Génesis 3:10. Dice la bendita palabra de Dios. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Creo que ahí es donde se pone el temor. Pero qué empatía y preocupación. No. La causa de mi problema es nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Luego dice, ay, no sé qué pasó aquí. Gracias. Si le habías puesto Y copiar. Entonces, la causa de mi problema es naturaleza pecaminosa. ¿Cómo jugamos a ser Dios? Dice que es negando nuestra humanidad. Y el siguiente punto dice nuestra humanidad y tratando de controlar todo por razones egoístas. Entonces, dice, tratamos de controlar, no, pues es que está mal aquí, dice temor. Siguiente, en el primer punto dice que es temor, luego la frustración, Que luego también andan un trabajador a la Tere. tratamos de controlar nuestra fatiga
y tratamos de controlar nuestro fracaso. Entonces, ser pobres en espíritu, pero no, está mal ahí, ¿no? Si es que sería ahí temor, ¿no? Las consecuencias, el temor de Génesis 3:10, donde dice, y el hombre le dijo, ¿dónde estás tú? Perdón, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, el número 2 sería frustración, ¿no? Romanos 7:21 al 23. Dice en la bendita palabra de Dios, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa a los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es el número 2, que es la frustración, que es Romanos capítulo 7, versículo 21 al 23. El número 3, entonces sería la fatiga. Salmos 32. Salmo 32, versículos del 4 al 5. Dice en la bendita palabra de Dios, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y entonces, número 4 es el fracaso. Proverbios 28:13. Dice en la bendita palabra de Dios, Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y estas son las consecuencias, mis hermanos. Circunstancias que Dios usa para acabar con la negación en nuestra vida. Y es que es algo bien doloroso cuando Dios tiene que tratar contigo. ¿Para qué? Para que termines la negación, para que puedas reconocer que en realidad eres un pobre en espíritu, que solamente nuestro Dios de amor es el único que tiene el control de todo y que si nosotros le entregamos nuestra vida, todo lo que Él haga en nosotros será para bien. Muchas veces no lo entendemos, muchas veces no lo comprendemos. ¿Por qué? Porque venimos de esa situación de vivir en estado pecaminoso. El día de ahora, nuestro Dios nos ha alcanzado, nos ha llevado, pues, a esa luz maravillosa. ¿Para qué? Para que podamos ver más allá de lo que no podíamos ver por nuestra naturaleza pecaminosa. Y esto es las circunstancias que Dios usa para acabar con la negación en nuestra vida. Primero uno, ¿cuál es la primera circunstancia? La crisis. ¿Cuántas veces estuviste en crisis, hermano? Y aún así, seguías viviendo en rebeldía contra Dios, contra tus papás, contra tus seres queridos, que te decían que estabas mal y tú no lo querías aceptar. Tú simple y sencillamente querías vivir tu vida. ¿Y esto a qué te llevó? Fracaso tras fracaso, fracaso tras fracaso. De la manera que tú me quieras comentar, en tu vida siempre hubo fracaso. ¿Por qué? Porque querías vivir con tus fuerzas, haciendo tu voluntad. ¿Y a qué te llevó?
esta voluntad que tú llevabas a cabo día con día, empeñado en que tú tenías la razón, empeñado en querer jugar a ser Dios, ¿a qué te llevó? Fracaso tras fracaso. El día de ahora con Cristo hay otra cosa mucho, muy diferente, en la cual nos conlleva a nosotros a tener el entendimiento, a tener vida, a sentir el día de ahora que estoy vivo. Y es por la misericordia de Dios. Porque ¿cuántos de nosotros que anduvimos en esta situación de alcoholismo, de drogadicción, cuántos vimos a varios que se murieron por tanto chupirul o por tanta dosis, un pasón se llamaba? O aquellos que vivían la adrenalina en estar robando, ¿a cuántos no mataron en la línea de fuego? ¿Y qué decías? Hijo, ahora sí la libré. Gracias a Dios. Ay, si te acordaste que Dios existe. ¿Y a qué nos conllevaba, mis hermanos? ¿Cuánta crisis vivimos? ¿Qué fue lo que desarrollamos? No teníamos miedo, solamente cuando veíamos cerca la muerte, o solamente cuando en realidad estabas fondeando, que ya nadie daba un peso por ti. Es cuando decías, Dios, ayúdame. Dios, te necesito. Y desde antes de que pasara esto, tengo la plena seguridad de que alguien te dijo, hijo, estás mal, hijo, te van a agarrar, hijo, te vas a morir de tanto alcohol, tanta droga, ya déjalo. Híjole, la madre, ¿cómo es con nosotros? Gloria a Dios por aquellos que todavía lo tenemos y aquellos que no la tienen, mi sentido pésame, pero ¿nos avisaba o no nos decía? Entonces, pero mi desobediencia, mi rebeldía, primero contra mis papás. El día de ahora ya conozco a Cristo y sigo siendo rebelde. Sigo viviendo en rebeldía porque mi Dios me dice que ya no lo haga. Pero no quiero entender, quiero vivirla, quiero comprobar entonces que voy a seguir teniendo más crisis. Y esto es fracaso. Número dos, confrontación. Y esta es de la confrontación, es cuando Dios acerca nuestras vidas. Es cuando Dios te dice, bástate ya, hijo, con lo que has vivido, ya no más. Vuélvete al Señor. Busca su reino, su justicia, su paz. Y todo lo demás, dice mi Dios de amor, que Él te lo da por añadidura. El día de ahora yo lo creo y el día de ahora lo he comprobado, que Dios no miente, que Dios siempre cumple lo que Él te ha prometido. Uno es el que se aparta, uno es el que es el desobediente, uno es el rebelde, uno es el que no quiere obedecer a Cristo. Si no obedecía a mis papás, que los veía, que me amaban y que me decían tantas cosas, ¿cómo voy a obedecer a Dios que no lo veo? Llegó la confrontación. Y el número tres, la catástrofe. Híjole, destruido, tirado ya, como dicen vulgarmente, a la milonga, ya nadie da un peso por ti. El único que quiere verte bien, la mamá. Porque seas lo que seas y estés donde estés y estés como estés, la mamá siempre va a buscarte. Siempre dice mi hijo amado, mi hijo bueno, mi hijo no es malo, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Pero la sociedad, los hermanos, los tíos, primos, la familia ya no te quieren ver. O sí te quieren ver, pero lejos. ¿Por qué? Porque entonces toda esta situación, antes de que llegara la crisis, la confrontación y la catástrofe, ¿cuánto daño no hicimos a la familia? ¿Cuánto no le robamos?
Bueno, hasta los matamos. No, no, espéreme, yo no soy asesino, ¿eh? ¿Y no mataste las ilusiones de tus papás? La esperanza que tenían en ti. ¿No las mataste? Y eso es lo que nuestro Dios de amor nos enseña. Ahora, lo más hermoso, lo que nos dice nuestro Dios de amor, la cura. Ser pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu es reconocer que soy incapaz de cambiar mi pasado. Reconocer, eso es ser pobre en espíritu. Reconocer que en realidad tú eres incapaz de cambiar tu pasado. Número dos, incapaz de controlar a otras personas. Pero te sentías Juan Camané. Eras el controlador de todo. Eres hasta el jefe de la banda. Y vamos a hacer el encuadre y yo así, tú esto. Tú mandabas, tú organizabas. Pero en realidad eres incapaz de controlar. Eres incapaz de cambiar tu pasado. Eres incapaz de controlar a otras personas. Eres incapaz, el tres, eres incapaz de enfrentar mi tendencia a pecar. Santiago 4:6. Sí, dice la bendita palabra de Dios, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Híjole, qué palabras tan fuertes. ¿Cuánto tiempo Dios no quería? Porque éramos soberbios. No te querían. Apártate. No quieres, como nos lo decía nuestra familia, como nos lo decía con los que convivimos. Yo me acuerdo, hermano, que tanta era mi adicción que yo me prestaba a ir al punto a comprar. ¿Por qué? Porque el mandadero por lo menos tiene un moche, ¿no? Y no me importaba el riesgo que llegaba a correr, pero yo iba. Y a final de cuentas, también los transeaba. Presta, yo voy. Ya no regresaba, me lo impactaba yo solo. ¿Cuántos golpes? ¿Cuántas vivencias desagradables para nuestras vidas? ¿Cuánta humillación hubo por causa de la droga, por causa del alcohol? Pero tú sentías ser el Juan Camané. Tú seguías sintiendo que tú lo sabías todo. Entonces debemos de entender, mis hermanos, lo que nuestro Dios de amor nos dice. Entonces, gracia es el poder para cambiar. Gracia es el poder que Dios nos da para hacer en nuestra vida los cambios que queremos hacer. Y el que desea que hagamos para recuperarnos de las heridas, para recuperarnos de los complejos, para recuperarnos de los problemas en nuestra vida. Necesitamos la gracia de Dios. ¿Cómo la obtenemos? Solamente de una forma. Él se la da al humilde. Y el humilde no es la persona que la veas mal vestida o que es pobre, no. El humilde es como nuestro Señor Jesucristo nos dijo, ser imitadores de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esa humildad es la que nos abre todas las puertas, es la que le da la confianza a las personas para que puedan creer en ti porque eres humilde. Pero esa humildad no debe de ir con el ser avanzado o con el ser tranza. ¿Por qué? Porque la humildad te conlleva
hacer algo que solamente Dios lo puede hacer. ¿Cuál es? Darte la gracia. Y esto es lo que nuestro Dios de amor quiere, mis hermanos, que entonces podamos entender cómo obtenemos esa humildad solamente de una forma. Él se la da al humilde. Y entonces el humilde, ¿qué es lo que necesita, mis hermanos? Poder llevar a cabo todo para que podamos nosotros hacerlo a la manera que Dios quiere. Y esta situación, ¿a qué nos conlleva, mis hermanos? A entender perfectamente que solamente con Cristo podemos obtener esa humildad. Solamente Cristo puede cambiar nuestras vidas. Solamente Cristo puede fortalecernos para decirle no a la droga, para decirle no al adulterio, para decirle no al alcoholismo, para decirle no a la masturbación, para decirle no a la pornografía. Yo no sé si tú tengas algún problema de estos, mis hermanos, pero cuando en tu corazón hay amargura, el odio y el resentimiento vienen juntamente. Y eso es lo que hace que entonces tú te comportes de una manera negativa, de algo que nosotros no podemos evitarlo. ¿Por qué? Porque es natural. Entonces, nuestro Dios de amor, solamente en Jesucristo podemos decirle no a todo eso, mis hermanos. Solamente en Cristo podemos llevar a cabo todo lo que nuestro Dios de amor quiere que llevemos a cabo. Y esto es lo que nosotros necesitamos, mis hermanos, el poder para cambiar. Y este cambio solamente nos lo da Jesucristo. Solamente en Él podemos encontrar todo lo que Él nos da. Ahora, hay unas preguntas personales. ¿Qué aspectos de mi vida necesitan cambiar? Yo no sé cómo has vivido. Yo no sé cuál sea el problema en el cual Dios te haya traído. Pero lo que sí sé es que en Él hay solución. En Él hay esperanza. En Él lo hay todo, hermano. No hay nada que pueda cambiar. Solamente Jesucristo nos puede cambiar. Pero necesita también Él que le entregues tu voluntad. Que en realidad creas que Él existe. Que en realidad aceptes a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Y entonces puedas comprender y entender que sí, los aspectos que yo necesito cambiar de mi vida, solamente con Cristo lo puedo lograr. No hay otra manera. ¿Cuántas heridas? ¿Qué heridas hay en mi vida que he tratado yo de ignorar? ¿Qué es lo que ignoras? ¿El dolor? ¿Qué es lo que ignoras, hermano? Nuestro Dios de amor es el único que nos hace recordar. Muchas veces tenemos que tratar de ver la vida de diferente manera, ignorando en realidad quién soy, la clase de basura que fui, la clase de rata asquerosa que fui. Eso es lo que quiero ignorar. Por eso es que no me derroto ante Dios. Por eso es que no puedo sentir lo que es ser humilde. ¿Qué van a decir de mí? Eso es lo que quieres ignorar, hermano. El qué dirá la gente, el qué dirá tu compa, el qué dirá con los que conviviste en el vicio. Eso es lo que no quieres ignorar, hermano. Más bien, ¿lo quieres ignorar? ¿Por qué? ¿Tienes miedo a que te digan tu precio? Yo no veo otras circunstancias, hermano. Y todo esto que lo digo es por mí, hermano. No se la vayan a enchalecar, por favor, ¿eh? Yo estoy hablando de mí. Ahora sí, como dice mi hermano Ramón, yo sé que ustedes son finísimas personas, pero mi Dios de amor me ha rescatado. ¿Han visto esas ratas de alcantarilla? ¿Sí las han visto? ¿Cómo son? Hay personas que las ven y ¡ay! Gritan y les tienen un pavor.
Yo era una de esas, hermano. Mi Dios de amor me agarró, me limpió, me dio un beso y te dijo, te amo. Pero sí necesitas entregarme tu voluntad Gloria a Dios. para que seas humilde. Y eso es lo que te va a dar a ti el poder para poder cambiar. Si no, estás perdiendo el tiempo, hermano. Ya derrótate ante Cristo. Ya permítele que Cristo controle tu vida para que seas liberado, hermano. No hay otra situación, no hay otra manera. Aún en Cristo, para vergüenza mía, te lo digo, muchas veces yo no quería dejar mi manera de drogarme, no quería dejar mi pecado. Y esa es una vergüenza bien tremenda. Y tuve que vivir el Evangelio con dolor. Tuve que pasar muchos dolores, que hasta el día de ahora los sigo viviendo, pero le digo gracias, mi Dios mío, gracias, Señor, porque solamente en ti hay esperanza. Y ese dolor se ha vuelto gozo en mi corazón, hermano, porque solamente Cristo me ha permitido y he entendido con el caminar en su bendita palabra, con buscarlo todos los días su rostro, Él ha permitido entonces que yo sea humilde, me ha enseñado a ser humilde. Y entonces dice que la humildad que Él me dio es el único poder que tengo para poder cambiar. Hermano, yo sé que tú tienes muchas cosas por las cuales mi Dios de amor quiere que cambies. Ahora, ¿qué complejos hay que no has podido superar? Hermano, si esta situación que te conlleva a no poder superar la frustración que sientes por lo que eras, déjame decirte que Cristo ha cambiado tu manera de pensar, de hablar y de actuar. Él solamente te va a dar el poder para que lo superes, para que digas, basta ya, adiós. Si solamente en Cristo yo puedo ver que le puedo decir no a todo esto que yo necesito ser liberado, entonces, ¿por qué no voy a superarlo? ¿Ha sido violentado? ¿Ha sido maltratado? Tienes que superarlo. Porque estos complejos nada más te llevan a que sigas teniendo odio, resentimiento, amargura en tu corazón. Y mi Dios de amor quiere que tú te liberes. Porque si entonces tú no empiezas a superar este complejo y no liberas el perdón para esa persona que te ultrajó, que te hizo daño, ese cáncer te va a matar. Eso es lo que Dios no quiere. Lo que Dios quiere es que aprendas a perdonar. Y esto es como puedo yo superar ese complejo, perdonando a aquel que me violentó, perdonando a aquel que me hizo daño, perdonando a todas las personas que me maltrataron. Yo no sé, hermano, que hayas vivido, pero Dios sí lo sabe. Y solamente Él es el único que nos puede ayudar. Por eso te dice, perdona, perdona. Y cuando lo perdones, síguelo amando. No te canses de amar, no te canses de hacer el bien, porque eso es alimento para tu alma. Y eso es lo que va a refrescar tus huesos para que no se sientan secos y te sientas con esa amargura, porque tus huesos se secan con la amargura, con el odio, con el resentimiento. Y en cambio el perdón hace que te liberes todo eso. Amén. Y entonces cuando tú perdonas, hermano, déjame decirte que entonces esos complejos los has de superar. Porque Jesucristo es el único que tiene ese control. ¿Qué hábito he estado tratando de ignorar? Ese, el de no perdonar al que me violentó, el de no perdonar al que me hizo daño. Ese es un hábito que tienes que superarlo, mi hermano. No trates de ignorarlo, perdón.
Híjole, ha habido ocasiones en que luego de repente yo me sentí orgulloso por mi sobrenombre. El día de ahora me da vergüenza cuando me lo mencionan o cuando me dicen, me da vergüenza, pero también manifiesto y le digo, gracias, Dios mío, porque entonces me has permitido tener ese cambio en mi vida. Me has permitido mostrar que entonces eres real y que la gente vea que sí existes y que has cambiado mi vida. Y con el propósito de amarte, de glorificarte y de exaltarte cada día más y más. Eso es lo que necesitamos, esa humildad que Jesucristo quiere enseñarte caminando con Él. ¿Para qué? Para que podamos tener esa libertad, podamos ser liberados, podamos cambiar, podamos quitar la mentira, la amargura, podamos tener esa situación de ser un hombre entregado a Dios. Y ya no es un hombre, sería un hijo de Dios, que ha cambiado, que ha nacido de nuevo, que ha permitido que nuestro Señor Jesucristo dice, todas las cosas viejas ya pasaron. He aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para glorificarlo, para manifestar que en realidad es un Dios vivo, que es un Dios real, en el cual no engaña, no miente, sino todo lo contrario, ama y bendice. Híjole, hermano, yo la verdad me siento con esta situación tan admirable de poder entender y comprender lo que Cristo quiere para mi vida. El día de ahora me esfuerzo. No soy lo que Él quiere que sea, pero le doy gracias a Dios que ya no soy lo que yo era antes. Y esto es lo que me motiva, me lleva a seguir adelante, pero me motiva más cuando a alguien le comparto que Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que en Cristo hay solución. Y cuando alguien lo entiende o lo comprende o lo cree, eso es lo que más me motiva a seguirle sirviendo a Él. Porque mira, hemos compartido miles de veces. Mucha gente está vacunada contra el Evangelio, pero que no nos importa eso. Lo que nos debe de importar el día de ahora es entonces mostrarle al mundo que es un Dios real y que Él ya me ha liberado de todas estas cosas, de la ansiedad, de las heridas, de la culpa, del abuso, del tabaco, las deudas, del juego, de la pornografía, de la mentira, de la amargura, de todo lo que entonces yo era codependiente. El día de ahora, mi codependencia es la Biblia, es Cristo. Y eso es lo que necesitamos, hermano, poder cambiar nuestras vidas, poder entonces decir el día de ahora, Cristo reina en mi corazón y todo lo que hago es para agradarle a Él. No soy bueno, porque la palabra dice que no hay uno solo bueno. El único bueno es nuestro Dios que está en los cielos. Entonces, ¿qué trato? De ser único. Fíjate que en la vida tuve muchos fracasos, bastante. Prometí ser el mejor hijo, no lo cumplí. Prometí ser el mejor esposo, fallé. Prometí ser el mejor papá, fallé. Prometí ser el mejor hermano, fallé. Prometí ser el mejor amigo, fallé. El día de ahora prometí seguir a Cristo y también he fallado. Pero la misericordia de Cristo me ha levantado día con día. ¿Por qué? Porque me ama. Y también te ama a ti, hermano. Y eso es lo que necesitamos, comprender y entender que Jesucristo no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Jesucristo lo dijo. ¿Y que no lo hará? Yo lo he comprobado que sí lo ha hecho. Nada más tengo que entender también que es en el tiempo de Él, no en mi tiempo. Y todo vendrá por añadidura. Esto es lo que nuestro Dios de amor quiere, mis hermanos.
Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere, que seamos imitadores de Él, que seamos mansos y humildes de corazón. ¿Para qué? Para poder obtener el poder de la gracia. Y eso es lo que nosotros necesitamos, mis hermanos, el poder para poder cambiar, que es la gracia de Jesucristo. Pues hasta aquí llegó, ya nomás lo que sigue son la tarea práctica y el cuestionario. ¿Ok?